Bueno, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a otro podcast más de ratas, ratones y blogueros. Esta vez me ven por aquí como la anfitriona porque Johan me ha encargado esta tarea, porque hoy vamos a estar discutiendo un tema particular en el marco del mes de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y este tema es la representación femenina en el cine. Y para eso tenemos dos invitadas súper especiales que ya han estado en este podcast antes. Una de ellas es Valesca Chiva, alias Olinguito. Y Oli. la otra es Ana Belén González, alias Mini. Muchas gracias por estar aquí, chicas. No sé si nos quieren contar un poco de ustedes o para las personas que no han escuchado los otros podcasts. Valesca. Bueno, no sé qué tengo que decir. Yo he estado ya antes acá, como dijo Daniela, acolitando a Johan con un par de podcasts, específicamente el de Fleabag. También hicimos uno por la pandemia, cuando recién inició, cuando estábamos en cuarentena. Y también hicimos, creo que ha sido uno de los mejores, porque me gustó muchísimo a mí particularmente, que fue sobre Parasite, cuando ganó el Oscar. Y yo no veo muchas series, no veo muchas películas, en realidad siempre llego atrasada a todos los estrenos, entonces espero que esto funcione. Por ejemplo, recién vi Gambito de Dama hace como 2 semanas, entonces ya pues eso les puedo contar, que siempre estoy llegando tarde a todo. Ya, ¿y tú, Mini? Bueno, yo estudio cine y me gusta mucho el cine, me gusta mucho el arte, básicamente. También, bueno, estuve en el podcast en el que hablamos sobre Promising Young Woman. Fue la primera vez que he hablado aquí y claro, tocamos también un poco el tema, la temática feminista por la peli que es, ¿no? A mí me interesa mucho el feminismo, igual, es algo que vengo aprendiendo ya hace mucho tiempo. Y eso, me gusta mucho el cine, básicamente, es lo que diría sobre mí. Ya, chévere, chicas. Bueno, entonces, como les contaba a ustedes y a todos, es que hoy vamos a hablar de la representación femenina en el cine y este es un tema súper amplio, entonces se me ocurrió, como les había comentado, que podíamos empezar hablando de este test de Benchel, no sé si estoy diciendo bien, que en realidad es un test que existe desde hace muchísimos años, pero creo que empezamos a escuchar más de él como alrededor de los últimos 3 años, sobre todo porque en los premios, en los Globos de Oro y en los Oscars del 2018 se empezó a hablar mucho como de esta falta de representación femenina o esta representación femenina que existe que es muy basada en la necesidad de los personajes masculinos o eso. Entonces no sé si tal vez Mini me quieres contar un poco de lo que sabes de este test y qué opinas como de su aplicación en producciones de Hollywood o así. Bueno, a ver, lo que sé de este test, como dijiste, es un test que ya existe un buen tiempo. La verdad es que yo no tenía idea sobre esto, que se lo empezó a aplicar en los premios Oscar y a partir de eso se lo popularizó. Yo lo había escuchado por otro lado, por otro tema, igual como que relacionado al tema de la representación femenina. Para los que no saben, básicamente este test trata de cuidar estos 3 parámetros, podría decirse, que son que deben haber 2 personajes femeninos en una película. Estos 2 personajes deben tener una interacción entre ellas, una conversación, y esta conversación debe ser de algo que no sea sobre hombres. Básicamente son esas 3 cosas las que se buscan. A mí me parece que es interesante, o sea, es interesante como haber puesto como estas 3 pautas tan simples para entender, o sea, como cuál es la función de un personaje femenino en una película. O sea, me parece que es algo que se puede aplicar
muy bien y que, claro, como les digo, son tres cosas muy concisas a las que se les puede, no sé, digamos, catalogar de una forma muy simple. Pero por un lado también pienso que no necesariamente eso hace que una película tenga una buena representación femenina y creo que ese puede ser el problema a veces. Y, y eso básicamente es lo que pienso sobre este test. Justo, o sea, claro, es un test, como decía, que tiene mucho tiempo, pero al menos yo no había escuchado de él como justamente hasta esos premios. Y recuerdo que fue por una intervención, o sea, se empezó a hablar mucho de esto por justo una intervención de Natalie Portman en los Globos de Oro, cuando estaba presentando los nominados para Mejor Director. Y me acuerdo Sí. que justo se habló sobre eso en general, no solo sobre las mujeres directoras, que es otro tema, sino de la representación de las mujeres. Y justo es algo súper interesante este test porque, como dices, son parámetros que incluso cuando tú escuchas, o sea, no sé, cuando yo escucho como el test de Benchel, siento que puede ser como un análisis súper extenso y en realidad, como dices, son tres cosas que ni siquiera deberían ser tan difíciles de que se cumplan. Pero hay muchísimas películas súper famosas, súper taquilleras que no cumplen con esos requisitos mínimos. Entonces, sí es como súper interesante al menos tener esa perspectiva. Y muchas veces el hecho de que este test se haya popularizado en estos años ha causado como la reacción este, negativa incluso de muchos hombres o de espectadores o fanáticos del cine. No sé qué opinas tú de eso, Valesca, como las reacciones que puede haber cuando visibilizamos justo estos temas de la desigualdad o la poca visibilización femenina. Sí, yo creo que ahí también hay como un tema de que históricamente, y eso que yo lo digo como espectadora, ¿no? Como una persona que consume cine, de que no sabe lo que sucede dentro y que no lo estudia. Y aún así creo que es lo que he notado como espectadora, digo, es que sucede de que muchas de estas películas, las más históricas, digamos, las más clásicas, responden a una estructura en donde no solamente lo más básico que vendrían a ser los protagonistas son hombres, sino que también toda la producción sucede en función de un androcentrismo, digamos, una estructura muy patriarcal y muchos de los guiones, incluso los diálogos, son así. Y es justamente por la construcción de nuestra sociedad, al menos la occidental. Entonces, creo que eso tiene muchísimo que ver y sí coincido con Mini en que justamente porque son tres cosas tan simples, también puede muchas veces como hacer que se, se omitan, digamos, o ignoremos otras realidades un poco más profundas, por ejemplo. Entonces, sí creo que va por ahí la cosa y creo que con este tema de los hombres que de alguna u otra forma se atacan, digamos, cuando salen este tipo de cuestionamientos que son más que válidos, es que yo lo que le decía a la Dani era que son como este discurso, ¿no? De que defendamos, digamos, entre comillas, lo clásico, de que ay, están atentando contra nuestras joyas, digamos, también entre comillas, o con estas películas que son tan valiosas justamente por su impacto, por todos los recursos y dólares que recaudaron, disfrazados de una misoginia. Entonces sí creo que, por ejemplo, ahí hay un tema muy, muy estructural que no solamente responde a la falta de representación femenina, sino que también responde a toda una industria creada del consumo y el entretenimiento, y sí, eso es estructuralmente patriarcal. Eso, chiquitas. Claro, sí, sí, justo, y justo pasa también no solo con las mujeres, sino con otros grupos digamos, minorías étnicas, que cuando se intenta representar en el cine sale mucha gente como ofendida. No sé si se acuerdan cuando dijeron que la nueva Sirenita iba a ser, y como un montón de señores, que estoy seguro que ni siquiera van a ver la nueva versión de la Sirenita, estaban como súper ofendidos porque toman esto como corrección política o qué sé yo. Y justo con Mini hablamos del otro día como este tema
que hicieron el remake de Ghostbusters. Yo no he visto ninguna de las dos películas de Ghostbusters, pero me puse a investigar un poco sobre esto y vi que solo el tráiler en YouTube había tenido como un montón de dislikes, porque justo esta remake era hecha con mujeres, pero pierde una película como clásica. Incluso no creo que sea una película que tenga nada que ver con la reivindicación de los derechos de las mujeres, nada, o sea, ni siquiera es un tema que tope estas reivindicaciones, simplemente es hacer una película con mujeres. Y ni siquiera creo que eso cumple con justo con tener más representación o que eso signifique algo en la industria. Solo es como decidieron hacer ese remake. No sé, Mini, si tú tienes algo que decir ahí al respecto de esta peli. O sea, sí, a mí me parece que es súper interesante y específicamente hablando del tema de las reacciones. Justo hace un tiempo estaba hablando con mis amigas y una de ellas me contaba que hablaba con un amigo suyo y hablaba sobre como el tema de que no hay que él le había recomendado que vea esta peli Mandalorian y ella le dijo que vio unos capítulos pero que le pareció impactante que en todo ese momento no haya salido una sola mujer y para él fue como, ¿y qué tiene? ¿Por qué pedirías eso? Y es muy interesante pensarlo porque no había recordado eso que había pasado con esta peli de las cazafantasmas, que fue una reacción del público terrible, o sea, estúpidamente terrible además, porque como tú dices, no es un tema que está tocando ni siquiera los derechos de la mujer o lo que sea. Para mí incluso sí me termina, no me termina de encajar por qué hicieron eso, o sea, como cuál fue la intención de tratarlo desde el punto de vista femenino, porque medio que es lo mismo, igual también ahí te vas a otro lado del debate que es, y bueno, ¿y por qué tendría que haber una intención de que sea femenino? Tal vez solo querían que sean mujeres, lo cual también está bien. Pero sí, definitivamente creo que lo valioso tal vez de todo esto fue el impacto en la sociedad que tuvo, ¿no? Que aparentemente fue muy ofensivo para los hombres recibirlo, no sé. Eso es muy interesante. Sí, o sea, justo esto, ¿no? Como ni siquiera es una película que sea tan trascendental, pero solo el hecho de que hayan cambiado las protagonistas por mujeres ya causa esta reacción. Entonces, y justo hablando de esto, porque esto es una película reciente, ¿no? Me parece que salió hace un par de años. Justo, no sé si han visto ustedes una relación entre cómo ha cambiado la representación femenina en términos de que haya más mujeres protagonistas o como parte de las tramas de las películas, o en general que sea mejor representada, digamos, en una mayor diversidad con el paso de los años. No sé, se me ocurre, por ejemplo, como ahora hay muchas más películas que pueden ser dirigidas por mujeres o que traten o que tengan protagonistas que sean mujeres y que no la interacción no sea justamente en relación solo al protagonista hombre. No sé, Valesca, tú si tienes alguna apreciación ahí. Sí, yo creo que incluso esa diferenciación que se hace con el paso de los años, no solamente con la representación o como decía, con algo tan básico como si el protagonista es hombre o mujer, creo que también hay una diferencia muy, muy marcada de esto versus cuando la producción o al menos la dirección es hecha por mujeres. Creo que el resultado y el producto, ya digamos, a una serie o una película es totalmente distinto y eso se nota solamente viendo los diálogos, incluso la vestimenta de las mujeres, la sexualización de ellas, que muchas veces carece de cuando las productoras son mujeres. Y ahí sí tengo o sea, yo desde el inicio que no veo mucho cine, porque de verdad no sé de cine, pero a alguien que le ha venido siguiendo a full y de sus producciones es a esta man de Reese Witherspoon, porque todo lo que está produciendo ahora, ella tiene una productora
sí, como digamos, hace su propia productora que hace cine y series o financia estos productos, pero únicamente lo hace cuando son mujeres las protagonistas o cuando son mujeres las directoras, por ejemplo. Entonces, y claro, ¿no? Tienes a Reese Witherspoon siendo muy, muy famosa por Legalmente Rubia, que puede ser una película también muy fofa en todo lo chistoso que es. Eh, y luego tienes a Reese Witherspoon dirigiendo, produciendo y siendo directora de una serie como Little Fires Everywhere, que para mí es una de las mejores creaciones que la man ha hecho. Es una serie cortita de Amazon que creo que tiene 8 episodios, no más que 8, no más de 9. Y, y lo hace con esta man de Kerry Washington. Y es una serie muy, muy bacán, corta, como decía, pero que al mismo tiempo trata sobre cuestiones tan, tan profundas como el racismo, la clase, el género. Muchas veces la maternidad es como el eje central de la película, y se nota claramente el nivel de producción que existe, ¿no? Y luego tienes otras películas que decías al inicio, como Young Promising Woman, que también la directora es una mujer, y ahí creo que puedes hacer una diferenciación, ¿no? De incluso de cómo muchas veces que películas hechas por hombres que pueden llegar a cumplir este test de Bechdel que decíamos al inicio, no necesariamente significa que traten sobre estas temáticas mucho más estructurales, y que sí, efectivamente ningún director tiene la obligación moral de hacerlo, pero se nota, ¿no? Muchas veces el nivel de producción, y creo que frente a eso, me parece como muy valioso rescatar el trabajo de manes como Reese Witherspoon que hacen este tipo de cosas. Sí, yo también añadiendo a lo que tú dices, y de hecho lo mencionaste antes, como con respecto a que las producciones, por lo general, las producciones audiovisuales, son un campo muy machista, o sea, el medio audiovisual es muy machista, es totalmente patriarcal, y creo que ahora sí está habiendo un cambio en la representación femenina, más que cosas por cosas como el test de Bechdel o cualquier cosa, o que la gente esté pidiendo que en las películas que se nominan a los Oscars hayan más representaciones femeninas. Yo creo que el verdadero cambio sí está habiendo en la producción como tal de arte y de películas, y el hecho de que estén habiendo más directoras, y no solo directoras, sino crews enteras de cine, de mujeres, sí hace un cambio muy grande. Y por ejemplo, una película que es muy simple, que es muy linda, que creo que casi todos han visto, es Lady Bird. Es una película muy linda, muy simple, como digo. Un guión, es como la Sí. típica película que tú puedes ver en un domingo, pero ya hay un cambio total en cómo son los personajes y cuál es la temática que está tocando. Cómo se plantean las relaciones de ella, de Lady Bird, con las personas a su alrededor. Ella es una chica heterosexual muy común, digamos, viviendo su adolescencia, pero ya se está planteando desde otro lugar totalmente distinto la historia. Y claro, para mí ese es el cambio, no como quizás Roma, que fue una película igual, que trata más o menos de lo mismo, de una mujer teniendo relaciones con las personas a su alrededor, incluso relaciones muy importantes entre mujeres, pero sigue habiendo una mala representación ahí, porque si tú ves Pero, el crew de la gente que hizo Roma, son todos hombres. Entonces, nada, yo creo que el cambio es quién lo está haciendo. sí, justo, eso es como, creo que justo el tema con la representación, y se pensaba cómo es justo con las minorías étnicas lo mismo, cuando hubo mucho este auge de las películas con temáticas sobre personas afrodescendientes en Estados Unidos, pero había la denuncia justo de la comunidad afro, que la mayoría de películas eran hechas y producidas por hombres blancos, entonces más bien es como que incluso una apropiación de sus historias contadas desde una perspectiva de hombre blanco, y que a la final quienes se llevaban los premios eran justo los productores que eran hombres blancos. No sé si se acuerdan justo cuando ganó Green Book, que también estuvo nominada
una película de Spike Lee y claro, ganó Green Book y era una película con una perspectiva totalmente blanca. Entonces, creo que es justo lo que dices, o sea, como que hay un montón de películas que pueden pasar súper bien con creces desde Benchel, pero al final la mirada sigue siendo masculina. Entonces, siempre va a haber este sesgo de cómo se nos ve y de no contar nuestra tradición. Más allá de que puedan ser representaciones estereotipadas o no. Justo Lady Bird me parece un ejemplo súper bacán porque, como dices, es una película muy típica adolescente. Se nota que es hecha por una mujer, no sé, o sea, como toca temáticas igual full profundas en la relación de ella con su madre o con su mejor amiga, no sé. Entonces, Ujú. eso me parece como lo más importante, ¿no? Igual como justo hablando de este tema de Hollywood y las minorías. También creo que por el mismo hecho de querer complacer o ser políticamente correcto, se puede caer en tener esta representación forzada. No sé si se les ocurren algunos ejemplos o no sé, como tal vez en películas más contemporáneas donde exista representación femenina, pero que sea en base a esto. Estoy pensando yo también. O sea, yo creo que para mí Roma, o sea, Roma es una película con la que tengo una relación de amor-odio bastante fuerte, porque, claro, es una película que en principio tiene como grandes intenciones, es bastante grandilocuente, tiene tanto en un sentido técnico como en un sentido de propuesta de dirección, de propuesta de guión, es muy disruptiva y creo que incluso como en la forma de tocar la temática que quiere tocar es interesante, pero para mí es muy forzado. Para mí es sumamente forzado el tema de porque se nota mucho en la película cómo él quiere posicionarse en los zapatos de Cleo, de este personaje que es una mujer de clase baja, además. Entonces, no sé, para mí es sumamente forzado. Yo no sé, porque obviamente no vivo la situación que se supone que vive Cleo, pero yo siento que es una película que no está bien representada. Me parece forzado, me parece muy forzado, me parece que, como tú misma lo dijiste antes, es como una forma de apropiarse de la historia de alguien de una forma muy nada respetuosa. Sí, esa es una peli que se me ocurre. Sí, yo creo que Roma también, o sea, eh, siento que es como al principio, o no sé, la mayoría, el pensamiento común puede ser que es muy linda, porque, ay, sí, es a blanco y negro y la fotografía es increíble, eso es lo que le reconozco a esa película, o sea, la fotografía creo que es genial. Aparte, no recuerdo el director, sé que es este man súper famoso, eh, Cuarón, creo que es. Pero Cuarón, Alfonso ya. Cuarón, sí. Aparte es Cuarón, o sea, creo que como que la gente dice, ay, es Cuarón, y la ven y dicen, me gusta, y a la tele es una cosa mala, pero porque es Cuarón, me gusta, ya. Pero sí me pasó que cuando yo la vi, eh, yo dije, chuta, creo que está tratando algo profundo, porque sí, da para la discusión, ¿no? El tema de la clase, la raza, incluso las etnias, pero también sí sentí que era como que, no sé, o sea, puede sonar súper turro lo que voy a decir, pero sentí que es como, ay, sí, voy a poner a una mujer indígena aquí y voy a hacer una historia en función no sé, de todas estas opresiones, digamos, y voy a hacer millones de esto, ¿ya? Que puede ser, sí, así, o como tal vez él estoy especulando y el man no quiso hacer eso, pero sí siento y coincido con Mini de que la representación ahí es muy como muy vacía, como que siento que a veces puede ser muy hueca a ciertos puntos, pero no sé, ahora estaba pensando en esta película que me vi hace poco, a la semana pasada creo que es de Netflix, creo que es del 2020, no sé si es del 2021, pero es de las últimas de esta man de Rosamund Pike, creo que es el apellido de la que hizo Gone Girl, eh, ya, que se llama, en español es Descuida, yo te cuido,
que es básicamente la historia de ella como protagonista, en la que básicamente hace estafas para vivir de eso, pero al final le sale medio una estafa y casi se muere, en fin. Pero ahí, por ejemplo, sentí que el personaje de la man es increíble, porque la man creo que es una actriz súper, súper bacán por todo su trabajo, no solamente por esa película, pero sí por las otras que ha hecho. Y el director, por ejemplo, yo sin saber que el director era un hombre, cuando la vi fue como que sentí que era muy forzado y querían como que, no sé si fue solamente idea mía, eh, pero creí que querían mucho posicionar esta idea de la mujer villana, mala, que hace como que usa el empoderamiento femenino y la ambición femenina para legitimar acciones que son incorrectas. Que claro, por una película como es ficción, tiene, bueno, puede ser válido, pero al mismo tiempo sí leí como muchas lecturas y muchas críticas en función de eso, ¿no? Y qué hubiera pasado si el protagonista de esta película hubiera sido hombre. Claro, el man era un crack porque hizo lo que hizo, y hizo full plata y bacán. Entonces, sí siento que también mucha de esta discusión alrededor de la representación femenina y los personajes de películas o series y sus críticas incluso varía si es que la protagonista es mujer o si el protagonista es hombre. Entonces sí creo que también afecta mucho eso. Sí, o sea, justamente como esto de la mirada masculina también eh, es parte importante de cómo, o sea, cómo se perciben las obras, las películas y, y, y eso también influye cuando son directores hombres, ¿verdad? O sea, como justo lo que hablaba. Creo también como en estas películas, no sé, que son como las más famosas últimamente de superhéroes. Creo que tal vez en un principio sí existía tal vez una representación forzada, no sé si forzada en el sentido de los personajes, que tal vez estos personajes sí son funcionales a la, pero tal vez de darles un protagonismo forzado, eh, no sé, en estas películas de Adventures así. Y últimamente más bien sí se les ha dado como sus propias historias o que tengan su propio giro, su propia línea argumental, digamos, bien representada, pero creo que en los primeros años sí era más como por tener un personaje femenino, por tener la escena que sea del empoderamiento femenino. Y también, eh, no sé si estos cambios que estamos viendo, como dice Mini, se deben bastante a que hay más mujeres produciendo, o sea, al hecho de que quien hace estas películas son mujeres, como también las exigencias de la sociedad, digamos, o sea, como va, también los productos culturales son un reflejo de la sociedad. Entonces, digamos, qué tanto es que hayan más mujeres produciendo, porque también la sociedad ya exige otro tipo de producción. Yo pienso que, bueno, como en parte por lo que decías hace un ratito sobre que están habiendo estas heroínas, digamos, mujeres, se me ocurre mucho la película de Star Wars, la que salió con este personaje femenino que era la heroína. La trilogía. Sí, Ujú. sí, esa peli o sea, claro, es un personaje femenino, pero algo que yo siento que puede pasar un poco es que quizás estos personajes, por más que sean femeninos, y puede no estar una mala representación necesariamente. Yo no pienso que, por ejemplo, viene necesariamente de un lugar de mala intención hacer esto, pero Ujú. lo que sí pienso es que al ser un director hombre hablando de una experiencia femenina, no va a, no sé, no va a entender totalmente. Y por ejemplo, otro personaje femenino que igual es una heroína, digamos, es Eleven en Stranger Things. Y hay una distinción ahí, o sea, para mí son dos personajes femeninos que son heroínas, pero
de alguna forma Eleven sí es como una niña, o sea, sí se la retrata Retratada, como digamos. esta niña, esta mujer, niña, pequeña, que además es una heroína, pero también teniendo toda la vivencia de una niña normal. Entonces, pienso que por ahí esa es la diferencia que puede haber con la representación en el cine. No solo el simplemente poner una mujer y que haga las cosas que tiene que hacer en la película, sino que darle todo este trasfondo de también su vivencia de mujer, que creo que es algo que una mujer que hace una peli va a entenderlo y lo va a hacer porque simplemente entiende, o sea, sabe que tiene que escribir respecto a eso sí o sí. Totalmente. Sí, con esto de Eleven que dices totalmente, o sea, como tal vez la representación de esta man, Reven creo que se llama, que sale en la última trilogía, es un poco más plana en ese sentido, digamos, como no se topan sus aspectos de lo que sería ser mujer en esa situación, sino que simplemente es como un look, pero mujer, no sé. Ujú. Sí, yo estaba pensando mientras las escuchaba en una serie que ahorita abrí Amazon para acordarme que se llama de Amazon. Es larga, tiene como 4 temporadas, pero yo la única razón por la que seguí viendo esa película, perdón, esa serie, es porque la protagonista era mujer. Y porque de ahí la trama la sentía como a veces ya aburrida. Se llama The Man in the High Castle. eh, y si bien digamos, la trama de toda la serie que va mutando obviamente por temporada, no tiene nada que ver con la representación con mujeres, ni con temas de mujeres, ni nada relacionado a mujeres. La protagonista es una mujer eh, que el director es hombre, pero luego como que investigando me puse a pensar que la protagonista, sí influyó un poco en la construcción de su personaje. Y, y tiene mucho sentido, y ahí fue que me hizo mucho sentido porque, digamos, ella es como, ok, es la que salva, digamos, todo lo que pasa en esta serie, pero a la vez tiene estos cuestionamientos políticos y su, digamos, todo lo que sucede, le sucede a ella. En la primera temporada, por ejemplo, es en función de su novio, pero luego la man se vuelve una crack y se olvida del novio. Y eso es bacán, por ejemplo. Y luego entendí que las temporadas posteriores, por ejemplo, ahí la man había influido y metido mano, digamos, en la construcción de su personaje. Entonces, yo creo que esas cosas, y ahí coincide con lo que decía Mini, por ejemplo, esas cosas que pueden ser como muy mínimas, ¿no? De que obviamente una mujer va a entender lo que le puede suceder a otra mujer, la construcción de un personaje que es niña o mujer, tiene muchísimo que ver. E incluso creo que puede decirse que, creo yo al menos, y puedo decir que esto puede determinar si una serie va a ser aceptada, ¿no? Por el público o va a tener todos los millones que quiere. Súper interesante, claro. O sea, como incluso si el director es hombre, también tener como esa sensibilidad de cachar que no va a haber muchas cosas de sus personajes femeninos que él no va a poder retratar tan fielmente como una mujer. Entonces, como también intervenir en eso me parece súper chévere. Creo que con esto igual nos podemos dar cuenta que este test de Benchel es interesante para darnos como un marco de al menos empezar a cuestionar cómo se retratan a las mujeres en el cine o en las producciones audiovisuales. Hay películas que son muy famosas o que son muy conocidas, muy taquilleras, que no pasan estos aspectos que, como dijimos, que son como básicamente que hayan dos mujeres y que tengan una conversación sobre algo que no sea un hombre. Pero esto no nos garantiza tampoco que sean películas que retraten fielmente a, a los personajes femeninos en toda su diversidad, digamos, porque no quiere decir que tampoco todas las películas que hablen sobre mujeres tienen que ser feministas o tienen que tener o hablar de temas como la reivindicación de derechos, pero capaz sí tener
una representación más fiel, no tan estereotipada, no tan centrada en los hombres. Y capaz justo como que con lo que yo me quedo es con esto de que la única forma de hacer eso es que haya mujeres involucradas en la producción, no solo en la realización como actrices o en los personajes, porque eso es como lo mínimo, ¿no? Lo más importante sería tener mujeres trabajando en todos los aspectos de la producción. Ujú. Sí, o sea, a ver, yo solo para como cerrar un poco por este tema del test de Bechdel y que yo pienso que es súper importante que en el momento de ver una película o en realidad cualquier cosa que sea artística, cualquier obra, cualquier expresión cultural, yo siento que es muy importante poder discernir bien y como realmente ponerle atención a la obra, porque la mayoría de veces te vas a dar cuenta muy fácilmente cuando está viendo una mala representación y el por qué, y cuando está viendo una buena representación y el por qué. Entonces, sí, o sea, el test de Bechdel, muy bueno, muy interesantes pautas, y sobre todo para decir, wow, vivimos tanto tiempo de la historia del cine sin estas pautas siendo aplicadas, pero al mismo tiempo también entender que hay muchas películas, por ejemplo, El silencio de los inocentes es una película en la que hay un personaje que es una mujer, todos los demás son hombres, pero la película gira alrededor de recalcar eso, de que solo hay una mujer en un mundo lleno de hombres. Entonces, siempre como que estar abiertas también a la posibilidad de encontrarnos con muchas formas de representar y de nombrar al machismo y de estar contando la historia de una mujer de una forma muy fiel, como tú dijiste. Sí, yo creo que además el test, creo que en su época funcionó full porque tal vez en esa época mismo, digamos, la representación, y no solamente la de las mujeres, sino la de las diversidades, y diversidades no solamente en términos de género, ¿no? Sino también étnicas y, ¿no? y de procedencia. Incluso en ese tiempo tal vez no era tan cuestionada y creo que ahí sí coincido con Dani en que ahí tiene mucho que ver la demanda, ¿no? De los consumidores y hasta que piden y cómo se va como desarrollando la sociedad. Y también sí creo que este test creo que funciona en cuestiones como muy básicas, o sea, en películas muy androcéntricas, muy de Hollywood, muy occidentales, o sea, creo que ahí funcionaría muy bien y ahí creo que esta conclusión es bacán, que incluso de que aunque cumpla estos puntos, ¿no? Estos patrones, no significa que existe una verdadera representación. Hay una película muy buena que la vi hace poquito en realidad, que creo que da para otro podcast, pero ahí también me planteé el tema de la representación. Es una película peruana, el director es peruano. Incluso los protagonistas, que son muy, muy pocos, es un niño, pero la película es en Aymara, en esta lengua Aymara, que, ok, si bien no tiene nada que ver con representaciones, porque es la historia de básicamente cómo es ser gay en comunidades indígenas aymaras, eh, trata en función y se nota, porque el director es peruano, eh, toda esta cotidianeidad, ¿no? Que muchas veces cuando son estas mismas personas, estas mismas diversidades son representadas en otras películas gringas, por ejemplo, son muy también caricaturizadas o muy folclóricas. Entonces sí creo que ahí una conclusión como interesante de esta conversación es que el tema de la representación muchas veces, digamos, puede tener un mayor éxito, entre comillas, dependiendo de la producción, no hay quienes están detrás, y que a la larga esta dirección se traduce, y muchas veces ni siquiera que esa sea la intención, ¿cachas? Como que es una mujer haciendo una película, y sus personajes secundarios, por ejemplo, que son mujeres, digamos, que ni siquiera su protagonista se puede hacer hombre, me invento, van a ser diferentes, y los diálogos van a ser diferentes.
Entonces sí creo que ahí cabe como un cuestionamiento, ¿no? A todas estas producciones y a la industria, ¿no? Que se ha construido así estructuralmente. Bueno, creo que ya llegamos como al final del podcast con estas conclusiones. A mí me queda agradecerles y creo que la conclusión de esto es igual nosotras como mujeres, lo que decía Mini, me encanta esto de ver con ojos críticos todo, creo que eso es algo fundamental del feminismo. Hay este término de las gafas púrpuras, que es cuando te pones como tus lentes de feminismo y analizas como todo lo que ves con eso. Entonces es justo eso, como al ver una película, ya sea un clásico o una película súper nueva, ver qué tantos estereotipos se están perpetuando o qué tanta visibilidad o verdadera representación se le está dando a las mujeres y sobre todo también consumir más arte hecha por mujeres, arte en general, porque ya hemos visto que al menos nos puede dar un poco una representación más fiel o es una historia contada desde nuestros ojos, que también es chévere ver, ¿no? Les agradezco mucho a las dos por participar y gracias a Johan por confiar en mí para ser la anfitriona de este episodio y gracias a todos y a todas por escucharnos. Nos vemos la próxima. No sé si ustedes quieren decir algo para cerrar. No, agradecerte bueno, a ti, Dani. solo... Sorry. No, No, yo solamente iba a agradecerte a ti, Dani, y al programa. Creo que siempre lo que hacen es muy, muy bacán y también muy bacán que puedan como hablar de esos temas que muchas veces en otros espacios no se escuchan, ni siquiera se tratan. Eso. yo igual agradecer a este gran podcast y gran persona, Dani, por llevarlo y por ser una gran anfitriona y muy buenas preguntas, una muy linda charla. Solo quería terminar recomendando un documental que está en Netflix, se llama Disclosure, que habla sobre la representación trans en el cine y creo que para seguir con un poco la temática que hablamos hoy, sería muy interesante si es que alguien también puede ver eso, porque bueno, es un muy buen documental. Muchas gracias por esa recomendación. Gracias a ustedes otra vez y bueno, chao.